Buenos días, doctora y compañeros. Soy Fragoso de la Cruz Daniela Saray. Soy estudiante de la carrera de medicina en el SICS Milpalta y yo ahora les voy a hablar sobre el hipertiroidismo e hipotiroidismo. Voy a comenzar con el hipertiroidismo. Así que bien, ¿qué va a ser el hipertiroidismo? El hipertiroidismo es justamente una patología en la cual tenemos demasiada función de la glándula tiroidea y por lo tanto se va a producir demasiada hormona tiroidea T3 y T4. Esta se va a encontrar en forma de tirotoxicosis debido a que tiene niveles inapropiadamente altos de hormona tiroidea y va a ser más predominante en mujeres que en hombres. El tratamiento de esta patología va a depender de la causa y sin tratamiento esta puede ser de alta mortalidad. Estas, como ya vimos en las clases anteriores, van a estar implicadas en el metabolismo de todas las células del cuerpo, de manera que cuando tenemos demasiadas de estas hormonas, se va a producir una hiperestimulación adrenérgica y va a haber un aumento en la tasa de metabolismo celular. Y bien, todas las células van a estar trabajando a sobrevelocidad. ¿Qué quiero decir? Que van a estar trabajando demasiado, y especialmente esto es notorio en el sistema cardiovascular. Cuando nosotros tenemos a un paciente con hipertiroidismo, una de las primeras cosas que notamos es que el paciente puede tener taquicardia, tiene temblor, va a tener fibrilación auricular y puede tener hipertensión. También tiene, por supuesto, cambios en el peso, que usualmente los pacientes con hipertiroidismo son de bajo peso, aunque a algunos pacientes les da mucha hambre, así que ellos se mantienen en el peso ideal. También van a tener hipertermia, van a estar muy calientes todo el tiempo como si tuvieran fiebre, pero no tienen fiebre y no van a tener ningún síntoma de este. Y también, por supuesto, van a afectar de manera muy severa el sistema nervioso, ya que vamos a generar temblor, también se puede generar insomnio, ansiedad, puede causar incluso mareos, palpitaciones, por supuesto, y también puede generar trastornos de la piel y en las mucosas. Por ejemplo, que la piel esté muy caliente, que esté muy rojita y que esté hidratada, a diferencia del hipotiroidismo que veremos más adelante. Y por supuesto, también se puede provocar trastornos endocrinos, por ejemplo, trastornos menstruales en donde de pronto la mujer puede dejar de presentar ciclos regulares o que ésta se pueda detener completamente. Ahora, además de esto que es clásicamente el hipertiroidismo, nos vamos a enfocar más en alguna de sus causas. Y para sus causas vamos a distinguir entre dos tipos: las que son debidas a hiperfunción tiroidea y las que no son debidas a hiperfunción tiroidea. Dentro de las causas de hiperfunción vamos a tener a la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves va a ser la causa más frecuente de hipertiroidismo, que se puede llegar a ser un 70% en todos los hipertiroidismos. Normalmente está presente entre los 30 y 50 años y es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Además, se considera que es una enfermedad autoinmune, porque hay presencia de anticuerpos contra los receptores de la TSH, que van a ser los famosos TSI, y que lo que van a hacer es estimular a los receptores de la TSH a nivel de la parte basal de las células foliculares de los folículos de los tiroides. Si bien recordamos lo explicado en clase, esto lo que hará es que aumentará mucho la producción de hormona tiroidea y como consecuencia también aumentará el tamaño de la misma glándula. Por eso, aparte de los síntomas típicos del hipertiroidismo, se van a dar tres signos a destacar, que van a ser el bocio difuso, que es esta hipertrofia de la tiroides; después una afectación oftálmica, normalmente conocida como exoftalmo, por el cual los ojos parecen que están más saltones; y una afectación de la piel, que es conocida como dermopatía, que suele ser un mixedema pretibial. Y esto no quiere decir que se presenten todo a la vez, sino que pueden aparecer de forma independiente estas tres características. Estas van a evolucionar normalmente en forma de exacerbaciones o remisiones que no son previsibles. Y bien, como suele pasar con otras enfermedades autoinmunes, muchas veces o a veces se asocia a otras enfermedades relacionadas pues con problemas autoinmunes, como por ejemplo la diabetes mellitus tipo 1, la anemia perniciosa, vitiligo o síndromes autoinmunes poliglandulares.
Y aunque no se sabe exactamente por qué mecanismos fisiopatológicos se causa la oftalmopatía ni el mixedema pretibial, pues se suele decir que es por efecto de los autoanticuerpos que desencadenan reacciones inflamatorias que dan lugar a estas manifestaciones clínicas. Siguiendo con la segunda causa más frecuente, vamos a tener que es el bocio multinodular tóxico. Y la tercera causa más frecuente va a ser el adenoma tóxico. En ambos casos, el mecanismo parece ser que es debido a mutaciones en los genes que van a codificar el receptor de la TSH a nivel de las células foliculares, de forma que estos receptores se van a volver autónomos y se van a activar por sí mismos tanto en presencia como ausencia de la TSH. ¿Esto qué va a significar? Va a significar que va a aumentar la tiroglobulina y el yoduro a nivel del coloide, lo cual va a hacer que produzca más T3 y T4. En el caso del bocio multinodular tóxico, de los nódulos que hay en la tiroides, uno o más van a ser los que desarrollarán la autonomía funcional. En este caso es más frecuente en mujeres que en hombres y suele afectar a mayores de 50 años. Y en el caso del adenoma tóxico, va a ser solo un único adenoma folicular el que se va a volver autónomo e independiente de la TSH y va a empezar a sintetizar y liberar más hormona tiroidea de lo normal. Y esto va a ser por la mutación del mismo receptor de la TSH. En este caso, también se ve con más frecuencia en mujeres, aunque suele ser a una edad inferior. Otra causa que tenemos es el fenómeno de Jod-Bastow, que es menos frecuente que en los anteriores y se debe a una sobrecarga de yodo. Este puede ser de a una persona que tenga una carencia y que se le dé una gran cantidad de yodo, y esto pues va a desencadenar un hipertiroidismo. O también puede ser por una exploración con contraste yodado o por una amiodarona, y a veces porque tiene algún problema de base que no se había manifestado. También otra causa es durante el embarazo, donde tenemos la hiperemesis gravídica, en la que se puede dar un hipertiroidismo por aumento de la T3 y de la T4 libre. ¿Y por qué? Pues porque la hormona HCG, además de interaccionar con los receptores de la LH, también tiene reacciones cruzadas con los receptores de la TSH y a partir de aquí pues se puede estimular a la tiroides y aumentar las hormonas tiroideas. Y en el caso de la enfermedad trofoblástica, los coriocarcinomas pueden dar lugar también a un hipertiroidismo por el mismo mecanismo, por aumento de la estimulación del receptor de la TSH y por parte de la HCG, que es la hormona gonadotrópica coriónica. También tenemos casos de secreción inadecuada de TSH. Esta puede tener dos tipos de causas. Una son los adenomas de la adenohipófisis que pueden ser benignos o malignos y lo que hacen es secretar una mayor cantidad de TSH, lo que va a causar el aumento de hormonas tiroideas y los síntomas de hipertiroidismo. Y después, en la siguiente causa, tenemos la resistencia hipofisiaria a la hormona tiroidea, de forma que las hormonas tiroideas pues no van a realizar el feedback o la retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis y entonces se va a secretar más TSH de lo normal, pues porque no existe un mecanismo de regulación. Además, estas hormonas TSH que están más elevadas, pues van a soler ser más activas de lo normal. Entonces, esto va a desencadenar un hipertiroidismo. Y ahora sí, pasamos a las causas de tirotoxicosis sin hiperfunción tiroidea. En este caso, nos encontramos que hay un aumento de hormonas tiroideas en la circulación sanguínea. Aquí no hay captación de yodo radiactivo aumentado en la gamografía, es decir, no entra más yodo de lo normal. Y esto implica que no hay un aumento de síntesis de hormona tiroidea a nivel de la tiroides. La causa, que ya vimos en clase, que es la más evidente, es la ingesta externa de hormonas tiroideas. Esta puede ser por una sobredosis de levotiroxina de una persona que lo está consumiendo por algún motivo y que la dosis sea excesiva. O también puede ser un hipertiroidismo ficticio o falso en el sentido de que la persona está tomando hormonas tiroideas y no se lo comunica a su médico. El primer caso sería una causa iatrógena y el segundo un hipertiroidismo o una tirotoxicosis autoprovocada. En ambos casos también, como se absorbe muy fácilmente por el intestino,
las hormonas tiroideas van a entrar rápidamente en la circulación y van a causar este hipertiroidismo, pero a la vez actuarán a nivel del hipotálamo y de la hipófisis y darán lugar a un feedback negativo y va a haber una disminución de la TSH y la TRH. Además, en estos casos también se verán unos niveles de tiroglobulina disminuidos. Otra causa que entra dentro de este tipo de causas son las tiroiditis. ¿Y por qué? Porque las tiroiditis en general pues van a implicar una inflamación de la tiroides y entonces lo que habrá será una destrucción de folículos o de células foliculares y no una hiperproducción de hormonas tiroideas. En este sentido, como ya hemos visto, el coloide dentro del folículo es un reservorio de hormonas tiroideas junto con la tiroglobulina. Así que si estos se destruyen, pasarán masivamente a la circulación general y se puede manifestar un hipertiroidismo. En el caso de la tiroiditis subaguda, que normalmente va con dolor a nivel de palpación de tiroides, pues puede ir también acompañada con fiebre y también en la analítica se va a observar una elevación del ABCG. Al principio, esta suele ir con hipertiroidismo, pero en el momento en que se vacían los depósitos de tiroglobulina o de hormonas tiroideas de la tiroides, pues esta va a pasar a una fase de hipotiroidismo. Otras variantes son la tiroiditis saliente y la tiroiditis posparto, que sinceramente el mecanismo es más o menos similar. Y puede haber causas más concretas de tiroiditis, por ejemplo por fármacos, como es en el caso de la amiodarona. Esto va a ser secundaria a radiación y también por tiroiditis por el interferón alfa y también secundario a una intervención quirúrgica a nivel de la paratiroides. Por último, tenemos también cánceres de tiroides metastásicos, como por ejemplo el carcinoma folicular metastásico. Este suele ser por metástasis pulmonar y produce una cantidad muy elevada de hormona tiroidea. En este caso, sí hay una hiperproducción de hormona tiroidea, pero lo que pasa es que no es debido a una hiperfunción tiroidea, sino que es externa. Ahora, una situación especial que se puede presentar en los pacientes sería la crisis tiroidea o tormenta tiroidea, que esta va a ser una situación de emergencia en donde se va a requerir un tratamiento urgente. Se puede dar en pacientes que tienen una enfermedad de Graves o un bocio tóxico multinodular que como consecuencia de una infección o un traumatismo de una cirugía o alguna otra agresión o enfermedad que sumada a la enfermedad que ya se tiene, pues va a desencadenar esta crisis tiroidea. En este caso, los síntomas serán los que ya se han comentado en un principio, pero mucho más exagerados. Aquí estos van a ser de inicio súbito y se va a presentar la tríada clásica de la tormenta tiroidea. En primer lugar, tenemos la sensación de calor que se transforma en fiebre. Aquí también se presenta taquicardia y puede haber agitación. Y en las alteraciones del sistema nervioso central se presentan diaforesis, alteraciones del estado de alerta y parestesias. Estos síntomas también pueden estar acompañados de confusión, psicosis, náuseas, vómitos, diarreas e incluso alguna arritmia grave. Y bien, diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En este caso, como siempre, las manifestaciones clínicas que he comentado son las que nos van a orientar al diagnóstico. Es importante determinar la TSH, la T4 y la T3. Normalmente, la TSH es lo que nos dará una orientación más clara hacia este. Suele estar disminuida o suprimida y la T3 y la T4 elevadas. En el caso extraño en que la TSH esté elevada además de la T3 y la T4, esto indicará que la causa no está en la tiroides, sino que estará a nivel de hipófisis o hipotálamo. Hay casos en los que la TSH está suprimida y la T4 está normal y la T3 elevada. Esto se referiría a una T3 toxicosis y suele ser al inicio de una tirotoxicosis cuando se da esta situación. En otras ocasiones, solo está elevada la T4 y es de T4 toxicosis. Aquí tenemos TSH disminuida, T3 normal y T4 aumentada. Esto suele darse en los casos en los que hay una tirotoxicosis en el contexto de una enfermedad sistémica importante o en personas mayores. Si hay un hipertiroidismo subclínico, nos encontraremos con la TSH disminuida, pero la T4 y la T3 estarán normales. En una fase posterior, podemos afinar el diagnóstico y si nos encontramos con bocio, exoftalmo o dermopatía o alguna de estas, podemos pedir los niveles de TSI y también de anticuerpos contra el receptor de la TSH
para valorar si es una enfermedad de Graves. La ecografía tiroidea también va a ser importante en la sospecha de un bocio multinodular tóxico o un adenoma tóxico. Y también tenemos la gamografía tiroidea para valorar la captación de yodo radiactivo, que estará aumentada en esta captación, por ejemplo, en los casos de bocio multinodular tóxico, o que estará disminuida en los casos de tiroiditis o ingesta externa de hormonas tiroideas, como hemos comentado antes. Por último, en los casos en los que se sospecha una tirotoxicosis ficticia o falsa, o una ingesta externa, también se podría medir la tiroglobulina sérica, que en este caso estará en los niveles bajos. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del hipertiroidismo? No me voy a extender mucho, pero como es lógico, aparte de un tratamiento general de los síntomas de la enfermedad, habrá que ver las causas y hacer un tratamiento más específico. En términos generales, en cuanto a tratamiento farmacológico, lo primero que se utilizan son los betabloqueantes. ¿Esto para qué? Para tratar los síntomas generales de hiperactividad adrenérgica, sobre todo las taquicardias, temblores, la ansiedad y la sensación de calor. Y el que se utiliza con diferencia va a ser el propanolol, aunque también a veces se utiliza el atenolol. También tenemos los fármacos antitiroideos, las tionamidas, que los más usados son el metimazol, el carbimazol o el propiluracilo, que es lo que hacen es inhibir la síntesis de las hormonas tiroideas actuando en los mecanismos fisiológicos que pues ya hemos comentado en clases anteriores en la síntesis de las hormonas tiroideas. A veces el yoduro de potasio también se utiliza en combinación con tionamidas en el caso de hipertiroidismo severo o también para preparar al paciente para la cirugía. Los glucocorticoides también se utilizan porque inhiben las conversiones periféricas de T3 y T4 y también inhiben la secreción hormonal en la enfermedad de Graves. Pero estas suelen utilizarse solo en casos severos y en los que el hipertiroidismo está causado por la amiodarona. También la terapia con yodo radiactivo, específicamente con yodo 131, tiene un objetivo que es destruir total o parcialmente la glándula tiroides y después claramente hará falta un tratamiento hormonal sustitutivo con hormonas tiroideas. Y por último, el tratamiento final tenemos que es el quirúrgico, ya que consiste en la tiroidectomía total o subtotal de la glándula. Y pues bien, esto fue todo por hipertiroidismo y ahora continuamos con hipotiroidismo. Ahora sí, el siguiente tema que les voy a platicar va a ser el hipotiroidismo. Así que vamos a comenzar. Para empezar, ¿qué es hipotiroidismo? El hipotiroidismo es una afección en la cual la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. El hipotiroidismo es la enfermedad más frecuente de tiroides, afectando de 3 al 5% de toda la población. En lo que respecta a sus causas, tenemos que la causa más común de hipotiroidismo va a ser una enfermedad autoinmune llamada tiroiditis de Hashimoto. Normalmente los anticuerpos que el sistema autoinmune produce ayudan a proteger el cuerpo contra virus, bacterias y otras sustancias extrañas para el mismo. Y en la tiroiditis de Hashimoto, los anticuerpos van a atacar a la tiroides y van a prevenir de que ésta produzca una cantidad suficiente de hormona. Entre otras causas comunes, tenemos la enfermedad congénita, en donde aproximadamente uno de cada 3.000 lactantes nacen con un defecto en la tiroides o sin tiroides. En los Estados Unidos de América, la mayoría de los estados requieren que en todos los recién nacidos se evalúe la presencia de problemas de la tiroides. Esto lo hacen gracias a un tamizaje neonatal, que va a ser una prueba muy sencilla en la cual se le va a realizar a todo recién nacido al momento del alta, y consiste en hacer una pequeña punción en el talón para tomar unas pocas gotas de sangre. Dicha muestra se va a colocar en un papel especial y se analizará en el laboratorio. Esta prueba es de gran ayuda para la prevención de hipotiroidismo. Otra causa que tenemos son los trastornos de la hipófisis. La hipófisis va a producir una hormona estimulante de la tiroides, que va a ser la tirotropina. Esta le va a indicar a la glándula tiroides cuánta hormona tiroidea debe producir. Así que un trastorno en la glándula pituitaria puede impedir que esta glándula produzca la cantidad correcta de hormona estimulante de la glándula tiroides. Otra causa es el embarazo.
ya que algunas mujeres desarrollan hipotiroidismo durante o después del embarazo, puesto que sus cuerpos producen anticuerpos que van a atacar a la glándula tiroides. Y pues si esta condición no se trata, el hipotiroidismo puede poner en peligro la salud tanto de la madre como la del bebé. Y por último, tenemos la deficiencia de yodo. El yodo va a ser un oligoelemento que el cuerpo pues va a usar para producir hormonas tiroideas. Y sin este, el cuerpo no va a poder ser capaz de producir otra vez hormona tiroidea. Un ejemplo es en los Estados Unidos de América, en donde la sal de mesa se le ha añadido yodo para así asegurarse de que todo el mundo obtenga una cantidad suficiente de este oligoelemento. En lo que respecta a sus factores de riesgo, se ha visto que hay un mayor riesgo de desarrollo de hipotiroidismo cuando hay un familiar cercano que padece una enfermedad autoinmune. También hay un mayor riesgo cuando se ha sido tratado con yodo radiactivo o con medicamentos antitiroideos. También cuando se ha recibido radioterapia en el pecho o en la parte superior del pecho. Y también cuando se ha tenido una cirugía en la glándula tiroides. Signos y síntomas. Los síntomas del hipotiroidismo tienden a presentarse lentamente. Estos pueden ser distintos entre caso y caso. Los síntomas iniciales incluyen heces duras o estreñimiento, aumento de la sensibilidad al frío, fatiga o sentirse lento, periodos menstruales más fuertes de lo normal, dolor muscular o articular, cabello o uñas quebradizas y débiles, debilidad, aumento de peso involuntario, tristeza o depresión y palidez o piel reseca. Entre otros signos y síntomas también tenemos cara hinchada, voz ronca, nivel elevado del colesterol en sangre, dolores, calambres, sensibilidad al tacto, rigidez muscular. En lo que respecta a las pruebas de diagnóstico, lo primero que se le puede hacer es una historia clínica, ya que el médico puede realizar preguntas detalladas sobre los síntomas, la historia médica previa, antecedentes familiares y otros factores relevantes al paciente. Otra prueba es el examen físico. Aquí el médico puede realizar un examen físico completo para así evaluar los síntomas y buscar signos físicos asociados con el hipotiroidismo, como es la piel seca, uñas frágiles, hinchazón facial o engrosamiento de la lengua. Otra prueba son las de laboratorio, ya que aquí se puede realizar pruebas para medir los niveles de hormonas tiroideas en la sangre, como la hormona estimulante de la tiroides, tiroxina y triiodotironina. Aquí van a haber niveles bajos de T4 y T3 y niveles altos de TSH si se indica un hipotiroidismo. Y la última prueba que se le puede hacer es una evaluación de todos los síntomas, ya que aquí el médico puede evaluar los síntomas del paciente en conjunto con los de los resultados de las pruebas para así determinar si se cumplen los criterios clínicos para el diagnóstico de hipotiroidismo. Respecto a su tratamiento, tenemos que el tratamiento del hipotiroidismo consiste en la reposición de las hormonas tiroideas con la hormona sintética levotiroxina. La cantidad diaria que se necesita de este fármaco suele estar entre los 100 a 150 microgramos. Y después, tras 6 semanas de tratamiento, se miden nuevamente los niveles de hormona tiroidea y de la hormona hipofísica TSH. El objetivo del tratamiento no es tanto mantener un nivel hormonal de hormonas tiroideas como mantener un nivel normal de TSH, que en sí es lo prioritario. Y el sobretratamiento de hipotiroidismo es tan peligroso como no tratarlo. Y pues muchas gracias, doctora y compañeros. Esto sería todo de mi parte.